Tus cicatrices son hermosas para Dios. ¿Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado? Sharon James. Capítulo 4. Redimiendo nuestro dolor al invertir en los demás. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 2:8. Había terminado de hablar en un retiro de mujeres y decidí relajarme y descansar mientras Susie me llevaba al aeropuerto. Susie, cuéntame tu historia, le dije. Bueno, veamos, comenzó ella. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años. No recuerdo mucho acerca de su enfermedad, pero sí lo he extrañado mucho desde entonces. Pareciera ser que estuve buscándolo en todos lados durante toda mi vida. En cada hombre con el que tuve una relación, siempre le he estado buscando a mi papá. Y el amor que sé que me hubiera brindado si hubiese estado vivo. Mi madre trabajaba del amanecer hasta el anochecer en una granja, tratando de la mejor manera de alimentar a sus 5 hijos. Trabajaba en el campo y preparaba las comidas, tratando de ser padre y madre a la vez. Consecuentemente, yo sentía que me faltaban los dos. No tengo memoria de ella abrazándome o besándome, o diciéndome que me amaba. Seguramente me amaba, pero era un secreto muy bien guardado. Debido a nuestra pobreza, siempre me sentía inferior a mis semejantes, crecí muy tímida e insegura. Susie procedió a contarme que comenzó una búsqueda de alguien que la amase y le dijese que era bonita y valiosa. Se casó después de su primer año de estudios terciarios y los siguientes 18 años de su vida rodaron sin mucha pena ni gloria. Pero durante su 18º año de casada, su vida se comenzó a desintegrar. 3 de sus hermanas fueron diagnosticadas con cáncer y su hermano se divorció. Susie comenzó a sentir un gran vacío en su propia vida y su esposo no tenía deseos de ayudarla. Mi esposo venía con sus propios problemas y no me ponía atención. No podía ofrecerme el apoyo y el amor que yo necesitaba tan desesperadamente, explicó Susie. Hasta se propuso no mostrarme afecto. Recuerdo una vez que literalmente corrí tras de su auto calle abajo para que me diese un beso de despedida mientras él subía rápidamente la ventanilla del auto. Ambos nos reímos, pero interiormente eso me hacía llorar. Traté de todas formas de captar su atención. Lloré, protesté, me quejé y hasta me hice varias cirugías innecesarias. Nada funcionó. El esposo de Susie empezó a quejarse de que ella era malísima en la cama. Quizás es hora de que tengas una relación extramatrimonial, le dijo. Puede que eso te ayude. Ella escuchó horrorizada. Después de todo, ellos iban a la iglesia. Él era diácono y ella era solista y directora del coro de los adolescentes. Pero la semilla había sido plantada y comenzó a crecer. Susie decidió instalar una piscina en su patio. Cuando el constructor, bronceado y musculoso, le comentó cuán bonita era y qué bien olía, Susie bebió esas palabras como un suelo árido. Susie le dijo a su esposo por teléfono: «Hey, Carl, ¿recuerdas tu comentario acerca de tener una relación extramatrimonial? ¿Lo dices en serio?» «Seguro», contestó Carl. «¿Por qué? ¿Ya encontraste a alguien?» «Sí, creo que sí», dijo ella. «Solamente sé discreta», fue su único comentario. Susie comenzó una relación extramatrimonial con Danny y más tarde su esposo amenazó con matarlos a los dos. Ella amaba a su esposo, pero llegó a convertirse en una adicta al afecto y la atención que recibía de su amante. El esposo de Susie le quitó la chequera, sus tarjetas de créditos y hasta su casa. Así ella dejó su hogar y hasta abandonó a sus hijos en búsqueda de la atención que nunca había recibido en su matrimonio. Danny era un hombre atrapado por las mentiras de Satanás, tal como yo, dijo Susie. Me prestaba más atención y me mostraba más amor que cualquier otra persona a mi alrededor, siempre y cuando no lo hiciera enojar. Cuando estaba enojado se convertía en un hombre abusivo verbalmente, diciéndome que era mejor que yo, que era mejor que yo fuese buena con él porque nadie me iba a querer. Permanecí en esta relación por 4 años. La promiscuidad de Susie se desató luego de su relación extramatrimonial con Danny. Fue de hombre en hombre buscando amor y significado. Nuevamente se casó, pero este camino solamente duró unos 18 meses. Susie volvió a la iglesia, pero al mismo tiempo continuaba con su alocada vida social. Nuevamente se volvió a casar.
Durante nuestro noviazgo, Steve había sido mucho más atento y romántico que cualquier otro hombre que haya conocido, explicó. Pero todo terminó el día que nos casamos. En realidad, el casamiento tuvo lugar una tarde y cuando llegamos a la casa decidió ponerse a pintarla. Eso significó que estaba demasiado cansado esa noche para una relación sexual. Al igual que yo, Steve también había estado casado 2 veces anteriormente. Gracias a Dios, el Señor nos encontró a los dos en una iglesia en Florida. Steve se entregó al Señor y ambos nos comprometimos con Cristo. Luego de varios años, nos mudamos a Texas. Sharon, le he pedido a Dios que me perdone por todo lo que he hecho. Dios ha sido muy bueno conmigo. Estuvo presente en mi vida, aún en tiempos en que yo no tenía conciencia de su presencia en mi vida. Cuando no sentía para nada que estaba conmigo y hasta cuando no quería sentir su presencia en mi vida. Me perdonó e hizo que surgiera algo bueno en todo este enredo que había hecho de mi vida. Steve y yo tenemos una buena vida con varios nietos a los que adoramos. Somos un buen ejemplo de cómo Dios puede tomar una terrible existencia y hacer algo hermoso de los pedazos. Me recosté en el asiento. Estábamos ya en el estacionamiento del aeropuerto sentadas en su auto. Susie, ¿cuánta gente en la iglesia sabe tu historia?, pregunté. Nadie, me contestó. No le he contado a nadie toda la historia de mi vida. Eso fue una sorpresa, si bien ya me había pasado lo mismo en otras oportunidades. Debido a que comparto mi historia en muchas ocasiones, muchas veces las mujeres se sienten lo suficientemente seguras como para compartir sus historias conmigo. En muchas ocasiones pregunto, ¿cuántas personas conocen tu historia? Y la respuesta que recibo es nadie. Como una habitación cerrada bajo candado, muchas mujeres guardan secretos en sus corazones. Cuando la llave no la posee Dios, pues entonces la tiene el enemigo. Empero, cuando tomamos conciencia del poder de nuestras cicatrices y redimimos ese dolor invirtiendo en otros a nuestro alrededor, Satanás pierde todo el control y la llave del candado se desliza de sus resbaladizas manos. Cuando conocí a Susie, era una bulliciosa persona con una figura pequeña y un corto cabello rubio, la clase de persona de mediana edad que todas las mujeres más jóvenes en su iglesia deseaban imitar. Estaba en el grupo de ministerio de las mujeres, cantaba en el coro y tenía una relación personal con Cristo. También tenía un tesoro escondido, su historia muy personal de una vida rota y de su posterior experiencia de sanidad. Me pregunto cuántas personas Susie pudo haber ayudado si ellas hubieran sabido de su historia de redención. Me pregunto cuántas mujeres que están batallando contra la tentación del pecado sexual hubiera ella podido afirmar y alentar si ellas hubieran sabido el arduo camino por el que ella misma había transitado. Me pregunto cuántas personas hubieran llegado a conocer al mismísimo gran médico si Susie hubiera tenido el coraje de dejar de lado su vida aparentemente perfecta y revelado la verdad. Susie había mantenido sus cicatrices escondidas por muchos años. Luego de nuestra conversación, la desafié a no desaprovechar ni un momento más lo que había aprendido, sino a invertir el tesoro que con su experiencia personal había desenterrado después de muchos años de vida en el barro. Ha aceptado hacerlo. Vamos a volver a Susie más adelante. La imagen de la redención. Cuando yo era niña, mi madre solía hacer las compras en el supermercado White en la esquina de Tarboro y Pearl. Había otras despensas alrededor, pero White otorgaba con las compras las estampillas SIH. Los días de compras yo vigilaba como la cajera registraba todo lo que mi madre compraba, tirando de una manivela con cada producto que registraba. Los ojos de mi madre se iluminaban con cada sonido de la máquina, pues eso significaba más estampillas. Cuando terminaba de registrar el total, la caja registradora literalmente escupía muchas estampillas, tanto grandes como pequeñas. Nunca poníamos las estampillas en los cuadernillos al momento. Mi madre las guardaba en una bolsa y esperaba tener suficientes como para trabajar en llenar los cuadernillos por todo un día. Cada 6 meses mi madre sacaba de un estante una bolsa repleta de estampillas, vaciaba el contenido de la bolsa sobre una mesa y anunciaba: «Bueno, Sharon, es hora de pegar las estampillas». Por horas lo único que yo hacía era mojar, pegar, mojar, pegar, mojar, pegar. Las estampillas más grandes representaban los dólares gastados y con solamente 3 se llenaba una página. Las pequeñas estampillas representaban los centavos gastados y se requerían 30 por página. Yo prefería las de $1. Luego de 6 meses de coleccionar estampillas y unas 6 horas de pegatina, mi madre y yo nos dirigíamos entusiasmadas hacia el centro
de redención de estampillas S y H. Con los brazos llenos dejábamos todos nuestros cargamentos sobre el mostrador de la empleada. ¿Qué vas a reclamar, mamá?, le preguntaba mientras recorríamos los estantes llenos de artefactos. No lo sé, querida, respondía mi madre, pero va a ser algo bueno. Luego de mucha consideración, mi madre se decidía por un tesoro tal como un abridor de latas eléctrico, una plancha a vapor o un juego de tazones de acero inoxidable para mezclar. Sí, era un día emocionante cuando hacíamos el viaje al centro de redención de estampillas y podíamos cambiar nuestras estampillas por algún tesoro especial. Esta es una imagen muy simple de la palabra redención. Significa intercambiar algo por otra cosa, cambiar las estampillas, o sea, redimirlas por un premio, por algo de valor. Eso es lo que Dios puede hacer con nuestras cicatrices si confiamos en Él. Satanás va a hacer todo lo posible para tentarnos a no confiar en Dios, porque sabe que nuestra disposición a ponernos en sus santas manos va a llevarnos a una redención completa. Redención significa que el dolor ha sido tratado y cambiado tan radicalmente que no solo pierde la capacidad de hacernos daño, sino que también obtiene el poder para hacer algo bueno. Regresa el terrateniente. Había una vez un terrateniente que decidió irse en un largo viaje. Llamó a sus 3 siervos y dividió las responsabilidades, cada uno de acuerdo a su habilidad. También les dejó una cierta suma de dinero para administrar. El dinero eran talentos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio un solo talento. Luego de muchos meses regresó a su casa y se reunió con sus siervos para ver la administración de sus asuntos. El sirviente que había recibido 5 talentos los había invertido y duplicado la ganancia, pudiendo devolverle a su amo 10 talentos. El sirviente con 2 talentos también había invertido en su cantidad de dinero y lo había duplicado, por lo que pudo entregarle a su amo 4 talentos. A estos 2 esclavos el amo les dijo: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Mateo 25:21. Pero luego estaba el siervo con el único talento. Era un hombre holgazán y miedoso que no quería arriesgar nada. Por ello no invirtió, sino que hizo un pozo en la tierra y luego escondió el talento en el barro. «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo». Mateo 25:24 y 25. El amo se puso furioso ante este siervo temeroso, tomó su talento y le entregó al que tenía 10 talentos. Mateo 25:28. Yo veo nuestras cicatrices como tesoros sin precio que nuestro Señor nos ha encomendado. Podemos elegir invertir esos tesoros en las vidas de otros semejantes, o podemos elegir esconderlos debido al miedo. Yo he visto cómo la inversión en la vida de otros de esas cicatrices del pasado ha producido dividendos que van más allá de cualquier expectativa. Una pequeña inversión puede tener gran resonancia y efecto en la vida de alguien, tanta que ha de continuar en las generaciones por venir. Esa es la historia de mi propia vida. ¿Consoladores o consuelo dadores? En 2 de Corintios, Pablo escribe: «Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en Él, en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo». 2 de Corintios 1, del 3 al 5. Dios no nos consuela simplemente para consolarnos, valga la redundancia. Dios nos consuela para habilitarnos a consolar a otras personas. El dueño de una tienda estaba colocando un cartel en la vidriera de su local que decía: «Se venden cachorros», cuando se apareció un muchachito. ¿En cuánto está vendiendo los cachorros?», preguntó el niño. El hombre le dijo al niño que esperaba sacar por lo menos $50 por cada cachorro. El niño hurgó en su bolsillo, sacó algo de cambio, miró al dueño de la tienda y le dijo: «Tengo $2.37. ¿Puedo mirarlos?». El dueño de la tienda sonrió y silbó. De la perrera salió corriendo una perra, Lady, seguida por 5 cachorros pequeños y gordos. Uno de los cachorros corría más despacio. Inmediatamente el muchachito preguntó por el cachorro que rengueaba. «¿Qué le pasa a ese cachorro?». «El veterinario nos dijo que tiene un problema en la cadera, siempre va a renguear de esa manera». «Ese es el que quiero comprar», dijo decididamente el niño. A esto el dueño de la tienda replicó:
No, tú no quieres comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo doy gratis. El muchachito se acercó al hombre, enojado. Yo no quiero que me lo entregue gratis. Ese perrito vale tanto como los otros y le voy a pagar por el precio completo. Para que vea, le voy a dar estos $2.37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que yo lo haya pagado todo. El dueño de la tienda dijo, no, tú no quieres ese perrito, nunca va a poder correr y saltar y jugar como los otros perros. En respuesta a esto, el niño se levantó la manga del pantalón para revelar su pierna izquierda mal torcida y sostenida por 2 varas de metal. Mire, señor, continuó el niño, yo tampoco puedo correr bien y ese cachorrito va a necesitar a alguien que comprenda eso. Querida amiga, Dios bien puede enviar a alguien en tu camino que necesita una persona que la entienda. Nadie puede ayudar a una mujer que está luchando con un adolescente rebelde, como la madre que ha recibido en su hogar a un hijo pródigo. Nadie puede alentar a una mujer que está batallando con el problema de la depresión, como la mujer que ha salido de esa oscuridad para caminar en la luz. Nadie puede ayudar a una mujer sumergida en la discordia de un matrimonio con desavenencias, como una mujer que ha visto su matrimonio transformado de los ruidos discordantes de la contienda en una hermosa sinfonía de amor. Nadie puede ayudar a una mujer luchando con el dolor de un pasado vergonzoso, como la mujer que ha cambiado sus pobres vestiduras por el vestido de una hija del rey. En el libro ¿Dónde está Dios cuando duele?, Philip Yancey nota: aquellos que sufren, ya sea de dolor físico o psicológico, a menudo sienten una opresiva sensación de soledad. Se sienten abandonados por Dios y por los demás, porque deben sobrellevar su dolor a solas y nadie más los puede entender. Pero supongamos que hay alguien más que entiende, supongamos que esa persona eres tú o yo, supongamos que nosotros podemos ser la persona que ayude a aliviar ese sentido de desesperación y soledad o aislamiento debido a que hemos tenido que ser peregrinas involuntarias en ese mismo camino. Es muy seguro que Dios va a mandar a personas que crucen nuestro camino y que necesiten escuchar nuestra historia. Vamos a abrir nuestro corazón para tocar a esa mujer que necesita que alguien verdaderamente la comprenda. Vamos a exponer nuestras cicatrices para dar evidencias del poder sanador de Jesús. Vamos a invertir nuestra vida en nuestros semejantes. Yo creo que el muchachito de la historia estaba en lo correcto. Luego de que Jesús pasó un agotador día enseñando, sin mencionar que había calmado una tormenta ese mismo día, cruzó el mar de Galilea para entrar en la región de los Gerasenos. Tan pronto como bajó el bote, un hombre poseído por el demonio que había vivido entre las tumbas corrió a verlo. En verdad que no era una recepción de bienvenida. El hombre comenzó a gritar en voz de cuello: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos, replicó. ¿Conoces el refrán que habla de cuando los chanchos vuelan? Bueno, ese es el día en que eso sucedió. Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre y los envió volando a un hato de cerdos. Luego el grupo entero de cerdos, cerca de 2000 de ellos, bajaron por una escarpada ladera al lago y allí se ahogaron. Marcos 5, versículos 9 al 13. ¿Y qué pasó con el hombre? Antes de su encuentro con Jesús, este habitante de un cementerio andaba a los gritos de día y de noche, y se cortaba con las piedras. Hasta había logrado romper las cadenas que otros habían tratado de usar para restringirlo. Pero luego de su encuentro con Jesús, la gente estaba maravillada de verlo sentado, completamente vestido y en su sano juicio. Mientras Jesús estaba preparando el bote para dejar esa población, el agradecido hombre corrió hacia él y le rogó: por favor, permíteme ir contigo. Pero Jesús no lo permitió. En vez de ello, le dijo que volviera a su familia y su población y que mostrara sus cicatrices. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Marcos 5:19. ¿Te sorprende esto? No debería. Jesús no nos consuela para ponernos cómodas, sino que nos consuela para hacernos consoladoras o consuelodadoras. La inversión de Tricia Goyer enfrentó el embarazo en la adolescencia. 2 veces. Era una cicatriz que iba a llevar por el resto de su vida. Pero la iba a llevar con culpa y vergüenza o con evidencia de la gracia y el perdón. ¿Podía Dios tomar algo que obviamente estaba fuera de su voluntad, como es la intimidad sexual fuera de la unión matrimonial, y utilizarlo para bien? Si creemos lo que dice Romanos 8:28, entonces la respuesta es sí.
Tomemos un momento para dejar que Trisha nos cuente su historia. No recuerdo el rostro de la enfermera que me dio la noticia, pero sí recuerdo el silencio. El silencioso regreso a casa en el auto con mi madre, y recuerdo las palabras que salieron de la boca de mi novio. No lo puedo creer. De todos modos, está terminado entre tú y yo todo. Yo tenía 17 años, estaba embarazada, sola y no sabía qué hacer. No era la primera vez. Casi 2 años antes había estado saliendo con el mismo muchacho y había recibido la misma noticia. Para aquel embarazo elegí la salida más fácil, solo para descubrir que no hay salida fácil. Que no hay nada de fácil acerca del dolor del corazón y la vergüenza que provoca un aborto. No había sido fácil enfrentar el hecho de que elegí no darle la vida a mi hijo. Esta vez sabía que la decisión correcta sería tener al bebé, pero ¿qué iba a pasar con mi vida? En una semana era una bastonera y estudiante en el cuadro de honor. En la siguiente semana no era ninguna de las dos cosas. La vergüenza de mi creciente vientre me hizo dejar la escuela, dejar las actividades extracurriculares y mi vida social por completo. Me pasaba los días durmiendo hasta el mediodía, haciendo mis deberes para recibir crédito por mis clases y mirando las telenovelas. Cuando estaba por los 6 meses de embarazo, llegué a mi punto más bajo. Me desperté al mediodía y lo primero que hice fue extender la mano hacia el control remoto del televisor. Estaba enojada con mis amigas porque no me llamaban, enojada con mi novio pues ya me había dejado por otra chica. Inesperadamente estallé en un mar de lágrimas, dándome cuenta de lo que había sucedido con mi vida. Pero mientras que mi corazón estaba dolorido, algo en lo profundo dentro de mí me decía que yo no tenía que enfrentar todo esto sola. Pensé en lo que había aprendido de niña en la clase de escuela dominical. Me acordé de la alegría de mi maestra cuando me contaba que Jesús me amaba. Y mientras permitía que las palabras del corito "Jesús me ama" penetraran en mi mente, crucé mis brazos alrededor de mi vientre e imploré a Dios: Señor, he arruinado mi vida. Si puedes hacer algo para mejorar esta situación, hazlo, por favor. Se me llenaron los ojos de lágrimas y una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. A pesar de sentirme sola, a pesar de tener reparos acerca del poder criar un hijo, ya que me sentía una niña, comencé a confiar que había un plan de Dios para que mi vida mejorase en vez de seguir en este camino de autodestrucción. Durante el resto de mi embarazo, de vez en cuando leía mi Biblia y lloraba. Traté de llevar una vida mejor, pero me encontré luchando con estos mismos sentimientos de rechazo y aislamiento. Pero el día en que nació mi hijo comencé a comprender la fidelidad de Dios. Al tener a mi hijo en mis brazos, mi corazón se llenó de amor, y por primera vez pude comprender un poquito más el amor que Dios tenía por mí. Mi hijo me miraba con tanta confianza y yo comprendí que no podía fallarle. Pero poco tiempo después de que Trisha regresara a su casa con su bebé, llegó a su vida otro joven. Juan era el hijo de un pastor y mostró un interés especial en ella y en su hijo. Al año estaban casados. 8 años más tarde, Juan, Trisha y ahora los 3 niños Groyer se mudaron a Montana para vivir una vida apacible. En ese lugar se involucraron en una maravillosa comunidad de fe e hicieron nuevas amistades que no sabían nada de la historia de Trisha en cuanto a su embarazo de adolescente y su aborto. Pero dejemos que Trisha continúe. Mi familia y mis amigos no tenían conciencia de que mis sentimientos personales de rechazo y menosprecio estaban supurando como si tuviera una astilla justo debajo de la piel. Me daba vergüenza compartir las circunstancias de mi embarazo de adolescente con estos nuevos amigos y todavía sentía una gran carga de culpa respecto al aborto. Deseaba más que nada dejar todo esto en el pasado, pero ¿cómo podía suceder esto cuando los recuerdos de esas decisiones erradas no dejaban de perseguirme? Un día en la iglesia, una joven anunció una nueva clase de estudio bíblico. Ella dijo: tuve un aborto a los 19 años. Sé que he sido restaurada emocional y espiritualmente y quiero ofrecer la misma esperanza a otras personas. Yo no lo podía creer. ¿Cómo podía esta joven pararse delante de la congregación y compartir lo que yo no podía confesar a mis amigas más íntimas? Le tomó a Trisha un mes el juntar el valor suficiente para hacer la llamada. En la noche del estudio bíblico manejó hasta la iglesia. Su corazón palpitaba aceleradamente, pero al entrar en la clase descubrió que otras mujeres como ella estaban enfrentando los mismos problemas y el mismo dolor. Mientras Trisha compartía la historia de su aborto y consiguiente embarazo, comenzó a sentir que el peso de la vergüenza y dolor dejaba de agobiarla. Estas mujeres entendían. Volvió a su hogar claramente consciente del perdón de Dios y de esta manera comenzó a dar los primeros pasos para perdonarse a sí misma.
Unas semanas más tarde sintió que Dios la instaba a compartir su historia con la comunidad de la iglesia. Se paró frente a la congregación y narró su historia de dolor, vergüenza y sanidad. También habló de las dificultades de ser una madre adolescente y de cómo todo eso la había acercado a Dios nuevamente. Fue una sorpresa para ella ver que luego de ese testimonio mujeres jóvenes y ancianas se le acercaron y le contaron sus historias. Ese es el poder de nuestras cicatrices. Trisha pronto se encontró ayudando a aquellas que se veían abrumadas por errores del pasado, invirtiendo en otros para ayudarlos a encontrar perdón y esperanza para el futuro. La inversión de Trisha se multiplica. Trisha continuó ayudando a mujeres que estaban esclavizadas por sus errores del pasado y sus fallas, pero Dios tenía en mente un plan aún mayor para esta joven. Cuando Trisha tenía 27 años, su pastor habló con ella acerca de la necesidad de tener un centro de crisis por embarazos en la comunidad. Al principio la idea le produjo pánico, pensando en todas las razones por las que no se sentía equipada para semejante tarea, pero al final decidió obedecer la voz de Dios. 6 meses más tarde, el Centro Esperanza para Crisis de Embarazos abrió sus puertas. El comenzar el centro significó mucho trabajo y dedicación. Trisha explicó, no solamente tenía que conectarme con agencias que ofrecían ayuda durante la crisis de un embarazo no deseado, sino que personalmente tuve que revisar aquellos aspectos de mi pasado que debía enfrentar como madre adolescente. Aún así, con cada obstáculo, Dios me mostraba que estábamos bien encaminados. En menos de un año, una iglesia local donó una casa enorme de estilo victoriano para nuestro uso. Comenzamos a trabajar 5 días de la semana y teníamos 40 voluntarios. El promedio de abortos en nuestra comunidad descendió un 20%. Dios continúa abriendo puertas para que Trisha invierta sus propias cicatrices en los demás. Comenzó un grupo para madres, adolescentes de preescolares en la comunidad y es autora de un libro para madres adolescentes titulado Vida interrumpida, la experiencia de ser una madre muy joven. Trisha ha experimentado el gozo de invertir sus propias cicatrices en otros a su alrededor. Me pregunto cómo sería su vida y la vida de todos los que ha tocado si hubiese escondido su tesoro en la arena debido al miedo. Le estoy tan agradecida por tener el valor de hacer esa inversión inicial y verla crecer exponencialmente en la vida de tantos hombres y mujeres, no solamente en su comunidad, sino a través de todo el mundo. Gabriel Marcel define la esperanza como un recuerdo del futuro. Ese es el regalo que Trisha da todos los días. Pedro es desafiado a invertir. Me alegra mucho que Jesús haya elegido a Pedro para que fuese uno de sus discípulos. Una y otra vez en la historia lo vemos meter la pata, guardarse su orgullo en su bolsillo y llevar su temperamento a flor de piel. Satanás sabía que Pedro podía ser de gran impacto en la comunidad de la iglesia en general, y trató por ello de desviar su rumbo varias veces. Durante la última semana, Jesús le advirtió a Pedro que iba a ser probado. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32, énfasis agregado. Pedro hinchó su pecho, irguió su cabeza y dijo, estoy listo a ir contigo a la cárcel o hasta la muerte. Y me imagino a Jesús pensando en sus adentros, seguro, hijo, seguro. Unas pocas horas más tarde comenzó el zarandeo. Mientras Pedro estaba junto al fuego afuera del lugar donde estaban golpeando y juzgando a Jesús, una pequeña sirvienta lo ve y le pregunta si es uno de los seguidores de Jesús. Muchacha, yo no le conozco, dijo. Lucas 22:57. Luego nuevamente, hombre, no lo soy, uno de sus discípulos, replicó Pedro, versículo 58, y nuevamente, no, hombre, no lo soy, versículo 60. Y justo cuando la tercera negación de Pedro salía de sus labios de Pedro, el gallo cantó y le recordó las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro salió y lloró amargamente. Versículos 61 y 62. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y aún así, antes de que cayese en desgracia, Jesús lo estaba apuntalando. Sí, Pedro estaba absolutamente destrozado por su debilidad en haber negado a Jesús 3 veces, pero luego el rayo de amor de Dios le recordó las palabras de Jesús. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 32. Luego de su resurrección, Jesús le recordó a Pedro que debía invertir en otras personas lo que había aprendido. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Luego de cada respuesta de Pedro, Jesús le dijo, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21. Pedro hizo exactamente eso que Jesús le pidió y se pasó el resto de su vida invirtiendo en los demás.
¿Recuerdas a Susie, a quien conocimos al comienzo del capítulo? Aceptó mi desafío de no avergonzarse de sus cicatrices, sino por el contrario, encontrar paz y propósito en el dolor del pasado. ¿Siguió el ejemplo de Pedro y cuidó de las ovejas de Dios? Sí, por supuesto que lo hizo. Susie no se esconde más detrás de un barniz de perfección religiosa. Cuando se presenta la oportunidad, se sienta junto a alguna joven que está luchando y le dice: permíteme que te cuente una historia. Así como Pedro, Susie ha aprendido el gozo de redimir el dolor invirtiendo en los demás que están a su alrededor. Una reina valiente. Katy nació en Wichita, Kansas, una rubia menuda que era la alegría y el orgullo de la familia Singario. En los años por venir iban a nacer otras 2 nenas y con ello la prole Singario estaba completa. Katy creció disfrutando de todas las emociones y aventuras de la infancia. Le encantaba la escuela, las actividades en la iglesia, nadar, correr y más que nada amaba a sus amistades. Cuando Katy tenía 9 años, notó un bulto en su tobillo izquierdo que no se le iba. El dolor iba y venía, pero el bulto permanecía. Durante más de un año ella y su madre entraron y salieron de numerosos consultorios de médicos, que trataban de ver cuál era la razón de ese misterioso bulto. Se le diagnosticó erradamente que era un tendón inflamado y en otra oportunidad que era un coágulo de sangre. En desesperación y fe, la abuela de Katy y su madre pusieron sus manos en la guía telefónica de Arkansas y oraron a Dios para que las guiase a un médico que pudiera dar un diagnóstico correcto, y así sucedió. En 1991, Katy y sus padres entraron en el consultorio médico del Hospital de Niños en Arkansas. El doctor miró solamente una vez el bulto de su tobillo y sugirió hacer una biopsia. Este procedimiento dio una respuesta definitiva, pero no fue la que ellos hubieran querido escuchar. Katy tenía un sarcoma, cáncer. En menos de una semana, Katy, de 11 años, yacía en la mesa de operaciones, mientras los médicos separaban su pierna cancerosa justo debajo de la rodilla. «Nadie va a amarme o quererse casar conmigo», decía la jovencita a su madre llorando mientras ésta la abrazaba en la cama del hospital. «Mi vida nunca va a ser igual. ¿Qué voy a hacer? La gente se va a reír de mí y se van a mofar de mí. No voy a poder caminar o correr nunca más. Voy a tener que vivir el resto de mi vida en una silla de ruedas». «Oh, mi hija preciosa», le decía su madre con palabras de aliento, «te vas a casar algún día, eres una niña hermosa. Vas a poder correr y nadar y hacer todas las cosas que amas hacer. No vas a estar confinada en una silla de ruedas, pues vas a tener una pierna artificial que te va a permitir hacer todo lo que has hecho hasta ahora. No, tu vida no va a ser la misma, pero igualmente va a ser una buena vida. Vas a ver, vamos a vencer esto juntas». Con precaución, Katy recibió sesiones de quimioterapia por todo un año. Aparte de perder una pierna, Katy también sobrellevó el tener que perder su hermoso cabello rubio. «¿Cuándo va a terminar esto?», lloraba Katy. La pequeña Katy, sabia para sus pocos años, decidió entregarle todo esto a Dios. «Sé que Dios va a cuidar de mí», dijo. Aunque se sentía débil, con náuseas y avergonzada, regresó a la escuela. Eventualmente el cabello de Katy volvió a crecer, aprendió a caminar con una prótesis y su vida comenzó a tener un cierto sentido de normalidad. Sin embargo, nadie, pero absolutamente nadie más que su familia inmediata vio la pierna de Katy. Ella mantenía su prótesis escondida del mundo. Katy había aceptado a Cristo cuando tenía 9 años de edad, y a su relación con Cristo continuó creciendo durante esos años tan difíciles. Al llegar a los 16, Katy pareció sentir que Dios la movía hacia redimir su pasado invirtiendo en los demás. «Sentí como que Dios me llamaba a regresar al hospital de niños para hablar con los niños que enfrentaban un cáncer o una amputación», explicaba Katy. «Me resistí. ¿Y cómo me resistí? Pero un día una enfermera llamó preguntando si podía venir para hacer una visita. «Tenemos una niña aquí que va a ser operada de lo mismo que tú hace 6 años», me dijo la enfermera. «¿Puedes venir y hablarle?» Por esto dejé mis temores de lado y me dirigí al pabellón de cáncer. Le mostré a Amanda mi pierna y la dejé que la tocara. Mientras le contaba todas las cosas que podía hacer, pude ver que había algo nuevo en su mirada. Era la esperanza. Desde esos días, Katy y su madre han hecho muchas visitas al hospital, contando a los niños y sus padres qué es lo que pueden esperar y llevando esperanza. Ambas mujeres llevan sus cicatrices tanto emocionalmente como físicas e invierten en otras personas. Pero la historia no termina aquí. Katy se graduó de la escuela secundaria y entró a estudiar en la Universidad de Arkansas Central. Mientras estaba allí, vio un programa de Oprah Winfrey
en el que entrevistaba a Aimee Mullins, una joven que llegó a ser una atleta y modelo a pesar de haber sufrido una doble amputación. Aimee habló con entera libertad de su doble amputación y sus piernas artificiales. Hasta mostró las distintas piernas que utilizaba para ocasiones diferentes. Al ver a Aimee en este programa, le dio a Katy el valor para no tener vergüenza de su pierna artificial. Debido a la confianza y seguridad que Aimee tenía en sí misma, yo comencé a aceptarme a mí misma, explicó Katy. Con esta confianza recién adquirida, Katy decidió hacer su debut en gran forma. Se postuló para el concurso de Miss UCA, Universidad de Arkansas Central, mientras participaba en las secciones dedicadas a talento, vestidos de noche y concursos de entrevistas. Katy parecía como cualquier otra concursante, pero ganó la admiración de toda la audiencia cuando con orgullo caminó por la pasarela en el concurso de trajes de baño. Siempre ha sido un emotivo momento cuando las auspiciantes de un concurso de belleza colocan la corona sobre la cabeza de la ganadora. Pero me animo a decir que no ha habido un momento más precioso que cuando Katy fue coronada Miss Universidad de Arkansas Central. Unos meses atrás, Katy compitió en el concurso de Miss Arkansas. Luego de haber ganado la corona, le escribió a Oprah para agradecerle el haber mostrado el inspirador programa que la había alentado a no tener más vergüenza de su prótesis. También le contó a Oprah acerca de su valiente decisión de participar en un concurso y de su nuevo título de reina. Unos días más tarde sonó el teléfono. Hola, ¿estoy hablando con Katy Singallo? Sí, soy yo. Hola Katy, te estoy llamando del programa de Oprah. Recibimos tu carta y deseamos tenerte como una invitada especial para un programa, continuó la mujer. Al día siguiente, un equipo de filmación de Chicago llegó a la puerta de Katy. La filmaron hablando con pacientes en el hospital e interactuando con su familia. Cuando la llevaron al programa de Oprah, Katy habló en encontrar paz y propósito en su amputación y recuperación. Katy cuenta ahora con 24 años y enseña música a estudiantes de secundaria, pero su primer amor es contar acerca de Jesucristo y compartir la paz y esperanza que solamente pueden provenir de Él. Ha enfrentado más dificultades que otras personas con el doble de su edad y ama poder ayudar a aquellos que están caminando por el incierto camino que trae un cáncer. Todas en cierto sentido somos como vasijas agrietadas, dijo Katy en un grupo de mujeres en un encuentro femenino. Todas tenemos algunas imperfecciones. No le tengan miedo a sus imperfecciones, busquen los aspectos positivos en la vida. No se quedan estancadas en lo negativo. Mis circunstancias han sido una gran bendición para mí. Katy ha aprendido el gozo de redimir el dolor invirtiendo en aquellos a su alrededor, y tengo el presentimiento de que esto va a ser el comienzo de mucho más.